para nuestro laboratorio técnico, llamémosle 01, es más que nada ponernos de acuerdo en la realización y la forma de responder los laboratorios. Porque no tengo todavía claro si va a haber que hacerlo al final del semestre en 1 o 2 semanas comprimidas presenciales, o los vamos a hacer online. Estoy esperando la respuesta del director de la carrera, que aún no la tengo, ¿ya? Pero mientras tanto, para avanzar, vamos a trabajar en cómo vamos a manejar la información del laboratorio. Y eso para nosotros va a ser importante. Toda vez que estuve buscando y no hay en la carrera de ustedes, no hay un formato que la universidad haya establecido para los informes de laboratorio. Parece que queda a criterio de cada profe, o el plan de calidad de la carrera no está definido, el informe. Profesor, ¿Sí? pero nosotros durante los años que llevamos esta carrera siempre han hecho lo mismo, aunque sean diferentes profesores. Tienen como una pauta. Ya, pero es una pauta de cada profe, no hay una, entre comillas, reglamentaria de la carrera. Creo que no sé. Por ejemplo, te explico, los ingenieros eléctricos tienen un tipo de informe que es distinto al ingeniero minero, es distinto al informe de un médico, es distinto al informe de una autopsia. ¿Te das cuenta? Cada especialidad tiene un formato de informe. Entonces, a lo mejor usted va a ser la primera generación que puede proponer a la carrera un modelo de informe. ¿Ya? Es como los abogados, todos hablan el mismo idioma, se entienden muy bien y preparan los juicios, los pleitos, y tienen pasos definidos como carrera. Bien, esa es una idea, que podemos plantear. Bien, vamos a compartir entonces un documento para trabajar. Profesor, ¿Sí? el asunto en el correo que tenemos que mandarle con las tareas que le podemos colocar. Siempre lo mandan a mi correo, rene.contreras@utalca.cl. Sí, rene.contreras@utalca.cl. Y colóquenle, por favor, me llegaron algunos documentos y están sin nombre. En el título coloquen una suerte de clave. Por ejemplo, trabajo 3, José, apellido, o la inicial del nombre y el apellido. Porque así cuando yo los bajo todos, ya sé de quién es y voy colocando la notita en mi planilla. Profesor, disculpe que le interrumpa, pero las tareas, ahora que lo menciono, ¿las tareas son individuales? A ver, nosotros como pedagogos tenemos que aprender a trabajar en grupo. Sí, porque yo me acordaba, como ahora lo mencionó como un nombre nomás, yo me acordaba que era en pareja. Claro, no, trabajamos siempre en el grupo que se formó en el trabajo 1, en lo posible debería seguir. Ah, ya, perfecto. No más de 3 dijimos, porque somos 10, ¿verdad? Porque si hacen un grupo de 10, perdimos, feo. Profesor, yo estaba trabajando con alguien, pero Y además tengan cuidado, porque yo me acuerdo cuando estudié, teníamos uno que era re bueno para cantar, para contar chistes, que llegaba con su chelita y no veía ni una, no trabajaba ni una, pero como era el que animaba la cueca, iba anotado ahí en el informe también.
Entonces, en algún momento voy a subir yo un test donde ustedes se autoevalúan respecto si colabora, si entendió, si realizó, etcétera. Es decir, en términos de porcentaje, ¿cuánto creen que aportó? Si son 3, A y B, porque uno es C. A dirá, B aportó tanto, C aportó tanto. Es una idea para que ayudarlos al grupo a que cualquiera no se vaya en coche, como se dice. ¿Mm? Profesor, hay gente en la sala de espera, disculpe que le interrumpa. Había puesto que entraran todos, perdón. Para eso mismo iba. Daniel Salazar está de fuera. ¿Ya? Había Profesor, pensado yo que entraran todos, no profesor. funcionó entonces. Gracias por avisarme. Profesor, ¿Sí? yo estaba trabajando con alguien, pero esa persona abandonó el ramo y quedé solo. Más que nada era para decirle que yo estaba trabajando solo. Bueno, si tú quieres seguir trabajando solo, si no, únete a un grupo. No, sí, me parece cómodo trabajar solo, profesor. Mira, es cómodo, pero no es bueno. No sé si me entiendes. Es decir, Yo estoy solo, Mati. Ya, como trabajemos los dos, tú, pues. claro, como tú vas a trabajar después con alumnos y tienes que enseñarle a trabajar en grupo, a discutir, a plantear hipótesis, a respaldar las ideas, a hacer respetar sus conceptos, sus creencias, ¿verdad? Tenemos nosotros como pedagogos que aprender todo este tipo de tecnología para poder después aplicarla. Hay veces es molesto, porque hay veces le toca a uno en un grupo, uno que es reflojo, que no cumple con el horario, no cumple con para tal día hay que entregar las cuestiones. Bueno, a ese lo acusamos con este sistema de evaluación. Yo creo que mi compañero me contribuyó un 10% del informe. Y se supone que acá estamos hablando entre futuros profesionales. ¿Ah? No estamos hablando y además responsables de la educación. Sí que está de más que les tiren las orejas, pero tenemos que trabajar, ¿ya? Entonces, aquí vamos a compartir lo que vamos a discutir hoy. Generalmente nosotros trabajamos en una carrera de ciencias, en un ramo de la ciencia. Y en ese ramo de la ciencia, ¿verdad? Tenemos que analizar conductas, analizar formas de trabajo de nuestros estudiantes, analizar si la forma de pensar está ordenada. ¿Verdad? Nosotros nos damos cuenta muchas veces de jóvenes, alumnos que no saben expresarse, se equivocan o parten con una idea y terminan afirmando una idea y terminan después contradiciéndola. Entonces, nos interesa a nosotros uniformar un estándar de observación. Y de ese estándar de observación, generarnos una idea del problema que tiene para plantearnos una hipótesis. Podríamos decir, este alumno no escucha bien. Esa es nuestra hipótesis. Y luego diseñamos un método, buscamos un método para que él pueda escuchar o entender. Hacemos gráficos, panerógrafo, flanelógrafo, lo que sea, ¿verdad? Y luego aplicamos el instrumento, sacamos resultados y si eso conviene, los publicamos. Entonces ahí yo puse un diagrama de flujo. Vamos a cerrar eso porque a lo mejor tapa, yo no sé qué ven ustedes. Estamos viendo el PowerPoint. Sí, pero que encima yo acá en mi pantalla tengo el chat, que yo les pongo siempre buenas tardes, las saludos también, y voy viendo si contestan o no contestan, pero no sé si ustedes ven eso que yo veo. Ya, ahí lo guardé. Entonces tenemos, ¿verdad? Lo que les planteaba,
lo que les planteaba, la observación. Observamos, ¿verdad? Eso que nos causó la tensión. Observamos. Y luego de observar, se supone que estamos observando porque vemos un problema. Vemos algo que hay que mejorar, algo que hay que aportar. Entonces definimos el problema. ¿Está bien? Definimos el problema. Este creo yo que es el problema. Después de observar que cierra un ojo, que se mueve la oreja, que trata de acercarse más, ¿verdad? Dijimos entonces tiene problemas de audición, creemos que ese es el problema. Entonces nosotros afirmamos, nuestro estudiante, ¿verdad? Tiene un problema, lo afirmamos, pero tenemos que demostrar, ¿verdad? Asegurarnos que ese es el problema a través de una hipótesis, ¿verdad? Aquí generamos una metodología por acá, por el medio, ¿verdad? Una metodología, ¿verdad? Leemos sobre cuáles son, acá buscamos conceptos, buscamos definiciones, ¿verdad? De tal manera de poder entender bien y poder argumentar, respaldar nuestra hipótesis. Generamos la experimentación, porque acá ya vimos la metodología, generamos la experimentación y vemos los resultados, ¿verdad? Si la hipótesis es correcta, ¿verdad? Y comunicamos. Nuestro alumno tiene problemas de audición. Si la hipótesis es incorrecta, decimos, no, nuestro alumno no tiene problemas de audición. Entonces tendrá problemas de atención, tendrá problemas de comportamiento, tendrá malas formas de estudiar, etc. Pero si es incorrecta, debemos tratar de buscar cuál es, ¿verdad? Lo que acabo de decir yo, para modificar la hipótesis. Ya no es problema de audición, es otro problema, ¿ya? Entonces, este diagramita de flujo, nosotros tenemos que tenerlo puesto en la mente, en la retina del ojo, ¿ya? Siempre en Profesor, la mente, disculpe. en la retina del ojo. Todo, claro, porque uno tiene 20, 30, 40 alumnos y no todos trabajan y no todos tienen las mismas formas y hábitos. Pero esto nosotros tenemos que aplicarlo a nuestra ciencia. Con ese ejemplo puse fácil poderse meter en el sistema. Entonces, ese cuadrito, nosotros nos vamos a preocupar entonces a trabajar, ¿verdad? En el método científico y sobre todo en los pasos que debemos seguir, estandarizarnos, es decir, todos trabajar bajo la misma idea, que tengamos una escuela, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir estos pasos. Si ustedes entran a internet, 7 pasos son los fundamentales. Otros colocan 10, otros colocan 12, otros colocan 14. Pero hablan, por ejemplo, acá tenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? 7 pasos. Entonces tenemos el primer paso, que le llaman observación. Segundo paso, ¿qué problemas sacamos de la observación? Observamos, viene cayendo un asteroide sobre la Tierra. ¿Cuál va a ser el problema? Ahí parte, ¿verdad? La hipótesis. Van a reventar todos los volcanes. La Tierra se parte por la mitad, etcétera, etcétera. 3. 4. Experimentar. Llevamos al laboratorio y trabajamos en una planta piloto, ¿verdad? Y empezamos a ver si es cierto lo que planteamos. Lo que planteamos son los resultados. Profesor, ¿Sí? que hay alguien en la sala de espera que recién pudo entrar por eso. Bastián Pereira. Ah, pero ya que apreté que entrar. Sí, eso ya entró. Ya, Ah, ya entró ya. Ah, ya, ya. Disculpe. no te preocupes.
6, la hipótesis. ¿Era correcta, no era correcta? Eso se llama, entre comillas, análisis de resultados. ¿Verdad? Esto también se llama análisis de resultados para ver si la hipótesis se cumplió. ¿Verdad? Esto es un análisis de los resultados. Y luego viene la comunicación, que en ciencia, ¿verdad? Esto es revista para nosotros científica. ¿Verdad? Y a eso tenemos que acostumbrarnos. Que toda cosa que nos planteemos como hipótesis, ¿verdad? En una investigación, en el área de educación, en el área de física o de matemática, ¿verdad? En lo posible tenemos que diseñarnos un método para sacar datos y poder plasmar, ¿verdad? Dar peso a nuestra hipótesis. Por ejemplo, en la pandemia, las pruebas no demuestran la real capacidad o de estudio de la temática por el estudiante. Esa es la hipótesis. Vemos el problema, ¿verdad? Observamos las pruebas, casi todas iguales, y los chats corren para allá, ¿verdad? Los correos, y antes que uno está hablando ya están mandando y le están preguntando a un tercero por el teléfono, y uno no tiene la posibilidad de controlar el teléfono, así que tiene que estar haciendo pruebas maliciosas, por llamarlo así. Entonces experimentamos, generamos un montón de pruebas, y resultados, sí, los alumnos copian. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que aprender este método científico a manejarlo, ¿verdad? De forma cotidiana, en forma innata. Y decía que uno dicen 7, otros 14 pasos porque colocan como paso estos que yo agregué acá. Metodología, planificación, etc. Y acá puse análisis de resultados, hipótesis, para saber si es correcta o incorrecta. Porque para saber si es correcta o incorrecta hay que analizar los números que salieron de la experiencia. Allí tenemos, ¿verdad? La observación, lo que acabo de decir. La observación es el darse cuenta o percibir los aspectos. En este caso de física puse la naturaleza. En este caso yo puse la naturaleza. Pero es de la observación. Puede ser qué conclusiones sacan ustedes cuando observan a los alumnos haciendo sus experiencias. Es bueno, entienden de equipo, saben conectar alambre, tienen iniciativa de colocar un equipo sobre otro si les falta espacio, tantas cosas que observar. Y de la observación detectamos el problema. Y de ahí reconocemos el problema. Y como dije, nos planteamos una hipótesis. De la hipótesis generamos las predicciones. Y de esas predicciones buscamos la metodología, los conceptos. ¿Creemos que es sordo? ¿Será sordo? Busquemos cómo son las conductas de las personas sordas. Tenemos que conceptualizar el problema, experimentarlo, para saber si es así, análisis de resultados, ¿verdad? Y comunicación de los hallazgos. Allí los tenemos escritos, entre comillas, de otra forma. Ahí tenemos otra manera de explicarlo. Definición del problema.
o la cuestión a investigar. Por ejemplo, a investigar el plasma se puede dividir. Vamos a investigar ahora y no es un problema. No sabemos. El plasma se puede dividir. Entonces nos vamos a lo que se llama el análisis bibliográfico, ¿verdad?, del estado del arte. Análisis bibliográfico del estado del arte. Si es que se puede, entre comillas, dividir, ¿verdad? Si se puede dividir el plasma. Entonces, hay una valoración y una revisión de experimentos anteriores, antecedentes previos. Esto en algunas partes le colocan estado del arte. Así se le llama, estado del arte. ¿Ya? Luego la generación de hipótesis, punto suspensivo, de lo que se quiere investigar. Planteamos una hipótesis de lo que vamos a investigar. Y luego buscamos un diseño, un uso de un método, ¿verdad?, para saber si es falso o si es verdadero, ¿verdad? Uno puede partir falseando algo y resulta que es verdadero, o puede partir con un método diciendo, verificando una situación empírica y después de llegar a una conclusión que es falsa. Pero hay que buscar un método, un diseño, ¿verdad?, para usar el método, para poder responder y verificar, ¿verdad?, la falsación de la hipótesis o si es verdadera. Luego, con el método, experimentamos, contrastamos la hipótesis, analizamos exhaustivamente los resultados, ¿verdad? Y acá podemos colocar y sacamos conclusiones. Sacamos conclusiones. Y luego viene la publicación en una revista científica de la materia tratada. Claro, porque yo me metí ahora en el área de investigar. Porque ustedes tienen como pedagogo futuro dos caminos. Estudiar un problema y luego de estudiado saber publicarlo en una revista científica. Que hay de educación hay un montón y de física, ¿para qué les cuento? ¿Verdad? Y sobre todo en este tiempo de pandemia han salido un montón de publicaciones para cambiar las metodologías de trabajo. Porque se hace muy pesado estar sentado escuchando a uno que habla, ¿verdad? Y ustedes solamente escuchan, y a la final vamos a quedar con artritis en las rodillas de tanto estar sentados. Y luego podemos recurrir a una ayuda a memoria. Hagan una pregunta, investigar el tema, elaborar una hipótesis, método de diseño de experimento, prueben su hipótesis haciendo un experimento, analicen los datos y saquen conclusiones y compartan los resultados. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Siempre. Y esto es en toda clase. Ojo, esto sucede en cada una de las clases. Uno no sabe si lo que enseñó hoy día lo aprendieron. Y entonces uno se hace una pregunta. La matriz del producto cruz, ¿comprenderían cómo se aplica? Investigamos el tema en las pruebas de los alumnos. No, mire, esto se equivocó, están todos los productos cruz malos. Entonces elaboramos una hipótesis. Buscamos un método, un diseño para que aprendan, etcétera.
¿verdad? Eso es lo que queremos conseguir en termos, por lo menos en el área de lo que estamos viendo. ¿Mm? Entonces, todos los informes deben recurrir un poco a la pregunta que se hacen del laboratorio, preguntas relacionadas con el laboratorio. Si es laboratorio de transferencia de calor, si es de convección, si es de radiación, si es de máquina frigorífica, si es de un refrigerador, ¿qué pregunta nos hacemos? Para saber incluso si nosotros mismos entendimos o no entendimos lo que el profe dijo. Entonces en grupo pescan el método científico y analizan. Pescan el PPT o pescan el M4, ¿verdad? Y ven, acá no explicó esto, acá no explicó esto, otro, aquí, y faltó esto. Por eso que no entendí, porque este paso de aquí para allá no supe cómo lo hizo. En resumen, método científico funciona siempre. Tenemos que saber domesticarlo, ¿verdad?, en nuestra profesión. ¿Y tienen alguna pregunta a propósito? No. No, profe, por ahora no. No, profesor, es algo que ya habíamos, o bueno, yo por lo menos, el método científico ya lo conocía. Y Ya, bueno, qué era bueno. para afirmar cosas. Y bueno, eso es bueno insistir para uniformar. ¿Mm? Vamos a compartir ahora otro documento que va a ser de análisis. Porque lo que les voy a pedir a ustedes, como los 3 grupos que hay, cada grupo en realidad, va a generar sus propios pasos y los va a explicar al lado. Vamos a tener 3 modelos y los 3 modelos ustedes lo van a defender. Explica 1, explica 2, explica 3 y después vamos a sacar un modelo. Los vamos a resumir los 3 en un cajón, lo batimos, ¿verdad? Y sacamos el que corresponda. Pero para ello vamos a compartir otro documento. Elaboración del informe científico. Los artículos científicos como referencia para la elaboración de informes de laboratorio, de prácticas. Allí están todos los viejitos que lo publicaron. ¿Mm? Parecía metro, se metieron un montón en la cola. Qué bueno, significa que el tema lo analizaron bastantes expertos por lo que se ve, pero corresponde a un departamento de química física, ¿ya? De un instituto de electroquímica de una universidad de Chuchunco, de Alicante. Lo coloco como modelo. Esta es la publicación de docentes que están enseñando, ¿verdad? Se subentiende a estudiantes de físico-química y hacen un resumen. Si ustedes leen, el abstract, resumen, ojo, 1. Acá vamos a ir colocando un numerito en la medida que vamos desarrollando nuestro sistema. 1. Resumen o abstract en inglés. Generalmente este resumen se hace en idioma de la revista que publica. Esto lo pide la revista según su formato. ¿Ya? Generalmente en inglés, pero acá está en español. El análisis y presentación de resultados tanto experimentales como teóricos es una parte extremadamente importante de la investigación científica. Eso es una información bien valedera.
Según nuestra experiencia docente, dicen los que escribieron ahí arriba, existe una notable carencia entre los estudiantes en su capacidad para preparar informes a partir de trabajos experimentales realizados en laboratorio. Otro yo creo que es más difícil, el laboratorio por lo menos uno ve, pero en otros trabajos uno no ve, ¿verdad? Pero esta es una información bastante dura y que no deja de ser cierta. Entonces nosotros nos vamos a colgar del laboratorio, que va a ser el motivo, el ejemplo para aplicar, ¿verdad?, en nuestra investigación científica. Entonces, en el laboratorio, para dar respuesta a esto, vamos a trabajar con el método científico. Con eso vamos a trabajar. Entonces, la búsqueda de la metodología para incentivar la obtención de competencias. Vamos a tratar de buscar una metodología para que ustedes, ¿verdad?, obtengan competencias, es decir, habilidades para poder trabajar en los informes de resultados de trabajo. Entonces nos estamos haciendo el propósito de que ustedes manejen sueltamente la elaboración de informes, sueltamente. ¿Ya? Es como apretan ustedes el teclado al teléfono. Saben agregar la respuesta instantánea, saben pegarle fotos, saben colocarle caritas, monitos, etcétera, etcétera. Tienen una habilidad impresionante. Entonces aquí la vamos a nosotros, toda esa capacidad técnica la vamos a meter en un informe. De tal manera que todo lo que ustedes hagan tenga tanto peso, que tenga tanta base, que finalmente se pueda publicar. Es decir, no sea una pérdida de tiempo. ¿Ya? Estamos bien, es decir, nosotros tenemos y nos pagan, entre comillas, y tenemos muestras de alumnos, cohortes de alumnos. Si ustedes estiman que el tiempo de elaborar, de desarrollar la profesión va a ser del orden de 40 años de trabajo, si lo analizamos por semestre o por año, ¿verdad?, son 80 generaciones que pasan por nuestras manos. Y de ellos, estoy seguro, si le pregunto a los docentes cuánto han publicado, todas sus observaciones han quedado en su cuadernito. El que llevan a clase a clase, pero no han sabido, como dice este abstract, reunir esa información y darle peso a lo que observé, peso a lo que pienso, y me llevó a buscar mi metodología de trabajo para atenderlos a ellos o a ellas. Entonces, ese es el resumen. ¿Qué me motivó para hacer cosas? Luego vienen las palabras clave, que eso lo piden las revistas, ¿verdad?, en particular. 2. Bueno, al otro le pusieron el número 0. Si ustedes se dieron cuenta, le pusieron un número 0 porque me encontré sorpresivamente con el número 1 abajo. Este es 0. No tiene número. ¿Ya? 0. Y luego aparece nuestro número 1. Nuestro número 1. ¿Qué dice nuestro número 1?
Introducción. El trabajo experimental es una parte crucial en el proceso formativo de los estudiantes de ciencias. Las competencias que debe adquirir el alumno relacionadas al trabajo experimental son varias: diseñar, planificar, experimentar, realizar los experimentos competentemente, tomar datos, analizar resultados, discutirlos de forma crítica y redactar informes. Allí está un poco, ¿verdad?, nuestro nuestro quehacer, lo que hay que hacer respecto de un trabajo de laboratorio, ¿verdad? Aquí está pauteada la metodología para realizar un laboratorio: diseñar, planificar experimentos, realizar los experimentos competentemente, es decir, con instrumentos, con los detallitos, con la planificación, con la metodología, tomar datos, analizar los resultados, discutirlos en el grupo, por eso que trabajamos en grupo, y redactar el informe. Bueno, y así sucesivamente. Diversas competencias, en general, me molestan las líneas. La familiarización del alumno, ¿verdad?, con la literatura científica. Esto es importante, ¿ya? Esto es importante. Familiarización del alumno con la literatura científica. Y eso requiere hoy día recursos bibliográficos no tanto, ¿verdad? No tanto. Hoy día con internet tenemos el diccionario o la biblioteca más grande que existe. Hay que saber buscarnos. Base de datos. ¿Ah? O suscripciones a revistas de Cielo, por ejemplo, o revistas científicas, que permiten obtener información sobre el tema, para saber si lo que estamos pensando es verdad o queremos demostrar que están equivocados. ¿Bien? Entonces, tal propósito que se hicieron, porque estamos analizando el problema para poder generar la hipótesis. Tenemos que tener un propósito. ¿Qué vamos a hacer para solucionar el problema? ¿Qué propósito? ¿Verdad? Lo vamos a lavar bien lavado a ver si tenía los oídos destapados, por ejemplo. Bueno, y como acá están hablando de laboratorio, acá empiezan a buscar los defectos de los estudiantes del laboratorio. Resumen, nos da dificultad para elaborar el abstract. Introducción, procedimiento. Normalmente se copia literalmente los guiones. Miren todo lo que dice acá y que yo sé para cuando revise sus trabajos, ¿verdad? Yo digo, los resúmenes tienen dificultad para hacerlo. La introducción y procedimiento generalmente lo copian, copy-paste. En general se demuestra la carencia importante en la capacidad para elaborar la introducción con sus palabras propias. Ahí uno los pilla. Palabras propias. ¿Ya? Resultado de discusión. Solamente se discuten los números que obtuvieron y no el tema. ¿Ya? Entonces acá tienen ustedes todo el cuidado cuando hagan su informe. No tienen que caer en esto que aquí se está diciendo que se hace mal. Conclusiones. Esta parte desconcierta notablemente al alumno, que normalmente desconoce lo que se debe poner en esta sección. Miren, no saben qué colocar en esta sección cuando ustedes se propusieron una hipótesis, ¿verdad?
¿Era sordo o no era sordo? Conclusión, analizando los resultados en función de la transmisión en decibeles, este alumno siempre respondía a esta altura de decibeles, a los 80 decibeles, siempre escuchó, pero entre 20 y 40, ahí estoy haciendo una discusión de los datos, de los números, porque la hipótesis me lo obliga para ver si era verdad o no lo que pensaban. Entonces, en realidad lo que tiene más claro uno qué cosa escribir es la conclusión. ¿Verdad? Uno se ve que a un número, aunque esté chueco, dice, es difícilmente escuchar 20 decibeles, 10 decibeles, el oído humano no lo escucha. Entonces, arriba, cuando hablábamos de la metodología, no voy a comprarme un instrumento que mida entre 0 y 20 decibeles si nosotros escuchamos de 40 hacia arriba. Estaríamos fallando, ¿verdad? Y adicionalmente, ¿qué dicen? Que donde está copy-paste, pegan una cosa de una revista, otra de otra, y la van pegando, ustedes la leen, no se dan cuenta. Pero ¿qué pasa? Que la redacción de un párrafo con el otro no hilvana. Allá estaban hablando en plural, tercera persona, y el otro párrafo está hablando él, ¿verdad? Y no ellos. Y no se dan cuenta. Entonces acá se dice definir una línea conductora congruente en el informe. Como es copy-paste, las cosas se saltan. No hay como una carretera que uno va y va viendo esto, ve lo otro, ve aquí, ve allá. Un continuo. No se ve. Entonces, estos defectos son baja calidad gráfica, exceso de tabla, uso abusivo, copiar y pegar. Acá está el copy-paste. Nos encontramos habitualmente con párrafos repetidos. El grupo 1 tiene el mismo párrafo que el grupo 10. Mala selección de números. Si estamos hablando de unidades de un edificio, ¿verdad? Este edificio mide 30 metros, a lo mejor 32, a lo mejor 31 y medio, pero no voy a colocar este edificio mide 31 metros, 4.337 micras. O sea, se me cae una arena y ya cambia. Entonces, no está claro las cifras que signifiquen y que puedan alterar el resultado. Por ejemplo, si ustedes tienen un 3,44, el último 4 es significativo porque si fuera 5, se sube y pilla el otro 4 que se sube y el 3,5 se sube a 4 o permite dar examen. Por lo tanto, la cuarta centésima era significativa. Bueno, después hay plagio, coloca uno elaboración propia y no era, ¿verdad? Estoy acá. Entonces, esto es lo que tienen que cuidarse ustedes de no cometerlo. No cometerlo. Eso es un dolo, eso es una falta, ¿verdad? Esto por lo menos ya es un problema de número, de cifras, no de incurrir en una falta grave. Luego viene 2, metodología. ¿Con qué método vamos a tratar de verificar, analizar el problema, ¿verdad?
cuantificar para poder sacar alguna conclusión es la metodología. ¿Cómo lo hicimos, verdad? Para defender o, ¿verdad? Descartar la hipótesis. Bueno, allí yo les voy a subir este paper al educando para que ustedes tengan clara una encuesta anónima entrevista, resultados. Acá están haciendo cómo los estudiantes generaron una metodología para saber si el laboratorio cumplía o no cumplía, etcétera. Y ahí hay que saber seleccionar las preguntas. Profesor, eso ¿Sí? que está escrito sería un ejemplo de método científico. O sea, lo que escribe ahí de la entrevista. No, este es la el método encuesta. científico 1, pero acá está cómo se hace la publicación de lo que vimos en el método científico. Comprendo. ¿Verdad? Resultado. Resultado del test, de la metodología que usamos, el análisis de los datos, era hacer gráfica, era hacer tabla, el calcular porcentaje, usar regresión lineal, usar mínimos cuadrados, calcular el chi cuadrado, calcular la desviación estándar, etcétera, en el análisis de resultados. Y ustedes como físicos tienen mucho que decir de ello. ¿Verdad? No podemos colocar acá una pelienta línea recta en un sistema de coordenadas sin definir cuál es la pendiente y hacer un análisis de la pendiente. Si es muy plana, si es muy vertical, significa que es abrupto el problema que tiene, o si es muy plana, casi no se nota que tiene un problema. Entonces, hay que buscar. Y tiene que ser congruente las conclusiones respecto a lo que estábamos buscando. No puedo sacar una conclusión que nunca fue mencionada ni tratada en la temática. Bueno, y la bibliografía, análisis de gráficos, esto queda como ejemplo, resultado del test de máster. Bueno, este es un paper, hay muchos papers más, yo busqué este rápidamente hoy día en la mañana para que ustedes tengan, ¿verdad?, todas las faltas graves y lo que se debe hacer y cómo se redacta, y 4 conclusiones, y que tengan además en cuenta en qué observa uno y qué van a observar ustedes cuando sean profes, ¿verdad? Es decir, todas las mañitas que entre ustedes se conocen, escucha, mi compañero me ganó en nota, pero copió toda la carrera, el infeliz, y luego está de director en una escuela por ahí. Y todos le hicimos la pega. No, eso no se trata. 5 referencias bibliográficas, y eso es lo que uno debe publicar. Si uno llega hasta este estado, significa que finiquitó el problema que observó, lo concluyó, lo definió bien. Y eso significa que en su conducta profesional lo va a tener en cuenta porque ya lo demostró y su mente concluyó que sí es un problema. ¿Está bien? Bueno, esa era la idea un poco de analizar un paper y más que nada colocarlo en el asiento del profe, ¿verdad?, que les va a corregir el informe que ustedes tienen. Como ustedes han estudiado profe, corríjanselo ustedes mismos primero y después lo entregan. Moraleja, es una moraleja. ¿Alguna pregunta, distinguidos estudiantes? No, quedó claro y en realidad bastante útil lo que presentó. Eso mismo. ¿Lo va a subir, profesor, al educando también o no? Sí, dijo que lo iba a subir. Oye, perdón, que no había escuchado. Sí, lo voy a subir. ¿Ya? Ayer les prometí que lo iba a subir y ya lo subí. Y hoy día más tarde voy a subir esto del paper y la grabación de la clase de hoy.
Ujú. Las Bien. otras grabaciones ya no las subió, profesor. Sí, todas, las 4. La primera que hablamos del sílabo, después de la termometría, de la escala Celsius, eso, y las 2 clases de ayer. Ah, claro, aquí están. Sí, es que ayer las vi y no estaban. Ahora No, están. si las subí en la mañana, tempranito. Ah, profesor, muchas gracias. ¿Ya? No, y esa va a ser siempre. Voy a subir el PPT o el PPT y la clase M4 de cada una de las cosas que veamos. Siempre. ¿Mm? Ya, juventud, les dejo. Ok, profesor, nos vemos en la Profesor, siguiente que esté bien, clase. muchas Que tenga gracias. buen día. Igual ustedes, cuídense mucho y cuiden a la familia. Sí. Nos Igualmente, vemos, que profe. esté bien. Chao, profe. Bien, nos estamos viendo. Que les vaya bonito. Chau. Chao.